Buenas tardes a todos los presentes. Doy primeramente los saludos a don Alberto Balbontín Retamales, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, a la profesora Inés Robles Carrasco, secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, a doña Claudia Cosiani Bacareza, secretaria académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, a doña Patricia Reyes Olmedo, presidenta del Departamento de Ciencias Generales de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, también a la profesora Daniela Marci, quien es presidenta del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valparaíso y también secretaria general de la Universidad de Valparaíso. También doy mis saludos a las expositoras presentes. Por una parte, doña Elena Pérez Castro, jueza del trabajo de la ciudad de Antofagasta, del Tribunal del Trabajo de Antofagasta, y la profesora Dagmar Salazar Mesa, profesora de Derecho Individual del Trabajo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Doy los saludos también a todas las personas que en este momento están presenciando esta transmisión, y corresponde, como ustedes saben, al inicio del ciclo de las reflexiones para la nueva Constitución, organizada tanto por la Facultad como por la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. El día de hoy comenzamos con este ciclo de conferencias. Hoy día tendremos una primera mesa de trabajo, cuyo título es Género, Trabajo y Constitución, pero por tratarse, obviamente, de la primera de estas charlas, iniciando este ciclo, dejaré con la palabra, para las palabras de inicio de este, a nuestro decano de la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, el profesor Alberto Balbontín Retamales. Profesor Balbontín, usted queda con el uso de la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes. En nombre de la Facultad y la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de encuentros que hemos organizado bajo el nombre de Reflexiones para la Nueva Constitución y que se inicia esta tarde bajo la organización del Departamento del Derecho del Trabajo y la participación de la jueza del trabajo de Antofagasta, profesora Elena Pérez Castro, y nuestra profesora de la especialidad, doña Dagmar Salazar, a quienes saludo muy cordialmente y les agradezco por sumarse a esta iniciativa con la que hemos querido adherir al trabajo que el domingo pasado inició la Convención Constituyente. Saludo asimismo a las autoridades de nuestra universidad y la Escuela de Derecho, a las y los presidentes de departamento, que son quienes han organizado estos encuentros de trabajo, y a todos quienes han acogido nuestra invitación, cuya asistencia agradezco. Nuestra escuela, como es sabido, ya tiene una presencia muy relevante en dicho grupo de trabajo a través de los profesores Agustín Esquella, Cristian Viera y Jaime Baza, quien además, como sabemos, ha sido erigido vicepresidente de la Convención. Mis felicitaciones a ellos y nuestro deseo del mayor éxito en este trascendente compromiso asumido con el país y sus habitantes. Pero nuestra facultad y Escuela de Derecho no se han limitado solo a aportar su pensamiento en este trabajo por medio de dichos profesores, sino que, fiel a su condición de formadora de juristas y abogados y de universidad estatal, comprometida por tanto con los destinos generales de la nación chilena, han querido aportar también el pensamiento y la opinión de los especialistas de las diversas disciplinas que se imparten en ella y que se agrupan para el trabajo académico bajo los distintos departamentos que la conforman. Pero esa diversidad de miradas no la vemos solo en las expresiones jurídicas que podemos distinguir en el derecho, sino, tal como ha sido nuestro inclaudicable sello académico, alcanza también al pensamiento filosófico, político, religioso, doctrinario y, por qué no decirlo, estratégico, sobre el modo y condiciones bajo las cuales debemos ir adoptando el derecho y el ordenamiento jurídico a los requerimientos que surgen de los cambios en el sentir
y comportamiento de la sociedad. El respeto y la tolerancia a la diversidad de ideas que pretendemos transmitir a través de estos diálogos constituye, pues, una de nuestras principales y más sentidas fortalezas, reconocidas por todos quienes han querido integrar a nuestra comunidad desde diversos orígenes, características que inciden tanto en la formación de nuestros estudiantes como también en el modo muy particular de convivencia interna entre profesores y en general entre todos los integrantes de la comunidad formada por académicos, estudiantes y personal universitario. Es ese espíritu el que esperamos que los constituyentes que han salido de nuestros espacios de trabajo puedan transmitir al funcionamiento y resultados que esperamos arroje la Convención Constituyente, donde se cumpla aquella promesa que fue una de las consignas del movimiento por el apruebo, de que Chile cuente con una constitución política que sea verdaderamente la casa de todos. El desafío para los convencionistas es muy grande, pues deben dar con una carta fundamental que responda no solo a las demandas expresadas en las urnas por la mayoría de nuestros compatriotas, sino que también deberán velar por la protección que esa carta habrá de brindar a los derechos de quienes pertenecen a la minoría que se encuentra representada en dicha asamblea. Por cierto, también deberán esmerarse en concordar un texto que sea jurídicamente comprensible, coherente y que responda a lo que debe ser una constitución política de una república democrática que desea mantener ese estatus. Queremos, de esta forma, desde la Universidad de Valparaíso, aportar a ese espíritu democrático republicano que esperamos ver reflejado en la Convención Constituyente. Formulemos votos, pues, para que el resultado de ese trabajo sea verdaderamente exitoso. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias, señor decano. Bien, antes de comenzar, añadirle los saludos también al profesor Claudio Oliva, director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. El día de hoy tenemos una mesa que me toca moderar. Esta mesa, como ya les indiqué a todos y a todas, se llama Género, Trabajo y Constitución. Vamos a tener dos expositoras el día de hoy. Doy algunas excusas, hubo algunos pequeños cambios en las expositoras. La profesora Adriana Reyes de Arauco, por razones de agenda, y doña Julia Requena, lamentablemente no nos pudieron acompañar, así que hoy día tendremos dos expositoras a las que presentaré antes de cada una de sus exposiciones. Señalar también a todos y a todas las presentes que cada una de ellas evidentemente va a hablar desde su especialidad, que obviamente podríamos anclar dentro del ámbito del derecho del trabajo, pero sin duda cada una va a poder realizar sus exposiciones desde ciertos acentos que cada una de ellas puede entregarnos en la jornada de hoy. Señalar también de que tendremos un tiempo de exposición de 20 minutos, ese será el tiempo de exposición, y por un tema de orden en aquello, yo cuando vayan 10 minutos de la exposición señalaré, van 10 minutos, y cuando estemos en 18 minutos, vale decir a 2 minutos del tiempo final, también haré la indicación para que puedan redondear la idea. No es tan estricto, pero para tener cierto orden con aquello. Y lo último también que me cabe señalar es que esta conferencia Género, Trabajo y Constitución está siendo transmitida por el canal de YouTube de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y para las personas que se encuentran presenciando esta, pueden realizar tanto sus comentarios como sus preguntas precisamente a través de esa plataforma, la plataforma de YouTube por la cual se está realizando esa transmisión. Por aquella plataforma se pueden realizar, por el chat particularmente de esa plataforma, se pueden dejar las preguntas y comentarios, y al final de ambas exposiciones, en este caso, yo realizaré o podré transmitir las preguntas
a las expositoras. Les pediría también, en la medida de lo posible, si es que hay alguna pregunta dirigida en particular a alguna de las dos expositoras, se pueda especificar aquello en la pregunta respectiva. Así que, dicho eso, que de alguna manera son un poco las reglas del juego de esta exposición, daremos comienzo a la primera de estas charlas, que está a cargo de una importante invitada que tenemos el día de hoy. Tenemos a doña Elena Pérez Castro. Doña Elena Pérez Castro es jueza del Juzgado del Trabajo de la ciudad de Antofagasta. Ella también es magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene un máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, en España. También ella es participante del curso de especialización para expertos y expertas en relaciones laborales de la Universidad Castilla-La Mancha de España. Así que dejo con la palabra a nuestra invitada al día de hoy, Elena Pérez Castro. Tiene la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todas y todos, a quienes puedo ver interactuar, ¿no?, a través de esta videoconferencia, pero así también a quienes nos estén siguiendo a través de la transmisión en vivo. Y por qué no, a aquellas y aquellos que luego nos vean en el futuro, ¿no?, conforme se vaya reproduciendo esta conferencia. Un saludo fraterno hoy, 6 de julio del año 2021. Parto particularizando, sin embargo, mi saludo y particularmente mi agradecimiento en la persona de mi querida Daniela Marcí y Dagmar Salazar por haber pensado en mí, haberme cursado esta invitación. También, por cierto, la Universidad de Valparaíso y sus autoridades presentes en esta videoconferencia, felicitándolas desde ya y felicitándolas desde ya por la iniciativa y sobre todo de cara a actividades de carácter masivo, desde enfoques pluralistas, tratando de abordar los distintos aspectos que a todas luces van a confluir, ¿no?, en lo que respecta al trabajo constitucional desde hoy o desde cuando operativamente comienza a andar la convención. Bien. El agradecimiento además tiene un trasfondo personal porque significó el tener que salirme de la rutina, ¿no?, de estudios, de la rutina intelectual e intentar profundizar en un tema con el que no estaba profundamente familiarizada y que me ha traído muchos réditos personales desde el punto de vista de mi enfoque como mujer, así como también desde mi ciudadanía y principalmente desde lo jurídico. Por lo tanto, ha sido una bonita aventura, no fue una carga, fue todo lo contrario, lo recibo gustosa. Pero además porque a propósito de la conexión y la actividad me significó reencontrarme con parte de mi pasado, sobre todo en la década de los 90 en Valparaíso. Por lo tanto tiene distintos ingredientes que hacen significativo este momento. Bien, voy entonces con mi exposición. Previo a ello, y a propósito de que originalmente la temática estaba enfocada a mujer, género y trabajo, ya luego evolucionó a mujer, trabajo y constitución. Finalmente, desde el punto de vista de estos tres vocablos, me tomé para estructurar mi trabajo y tratar de transmitir mi experiencia y mis reflexiones como jueza, vale decir miembro o integrante del Poder Judicial, y todos los prolegómenos que desde el punto de vista estructural ello lleva consigo, pero también en cuestiones de carácter jurisdiccional, vale decir, de las materias que me corresponde ver y la potencial incidencia de cara a cambios constitucionales que pudiera eso tener correlatos, ¿no?, desde el punto de vista del derecho laboral en su conjunto. Bien, entonces a propósito de las expresiones que denominan esta actividad y que al cursarme la invitación para participar en esta me señalaron la necesidad de tener mujeres representantes de distintos ámbitos del derecho del trabajo. En mi caso, al trabajar o desempeñarme como jueza del trabajo de Antofagasta, proyecté mi intervención sobre la base de identificar desde los aspectos orgánicos de la institución a la que pertenezco y desde los aspectos jurisdiccionales propiamente tales, los puntos de conexión entre la
la perspectiva de género, el mundo del trabajo o de la prestación de servicios subordinados y las proyecciones de estos de cara al tratamiento constitucional actual y la posibilidad de consagración expresa de los distintos criterios enarbolados desde la perspectiva de género, como propicios o necesarios para instar por la igualdad sustantiva y paridad entre mujeres y hombres como eje vertebrador de las transformaciones que deben asumir los estados, de manera de erradicar la exclusión estructural hacia las mujeres en busca de un equilibrio social en el que ambos contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida, tanto pública como privada. En lo que al mundo del derecho respecta, lo anterior importa el desafío de superar la falta de participación femenina en todos los procesos de toma de decisiones en general, así como también en aquellos que establecen, crean o estatuyen normas jurídicas, de la mano con políticas públicas que proscriban el actual déficit normativo en dicho sentido y que en la práctica se traduce en la feminización de la pobreza, brechas salariales, distribución sexuada de funciones, violencia de género, entre otros. Para lo anterior, y en atención a mi condición de magistrada perteneciente al Poder Judicial y de jueza del trabajo, estructuraré mi presentación en 3 partes. Una primera parte dedicada a la orgánica del Poder Judicial y su distribución desde el punto de vista del componente de género. Una segunda parte enfocada a la perspectiva de género y su incidencia en los aspectos orgánicos del Poder Judicial, en particular en materia laboral, y su incidencia o la importancia de su introducción efectiva en la formación y perfeccionamiento de sus integrantes. Y una tercera parte enfocada en la normativa constitucional o internacional vigente y las alternativas que surgen en orden a su concreción y efectiva regulación y tutela a propósito de los días que corren y del proceso constituyente que se inicia. Previo a abordar tales aspectos, hago la salvedad sobre mi formación profesional, en tanto está cimentada desde el mundo del derecho, y que a fuerza de ñeque progresivamente se ha ido abriendo temáticas que no son ajenas ya desde nuestra formación de pregrado, quedando entregadas al interés individual originalmente, pero que progresivamente se ha abierto camino desde las distintas instancias de perfeccionamiento profesional, tanto institucionales como no institucionales. Sobre la primera parte, vale decir, la orgánica del Poder Judicial y su distribución desde el punto de vista del componente de género, sin metodología estadística mediante y solo desde la información recopilada a través de colegas a nivel nacional y de la contenida en la página web del Poder Judicial, en lo tocante a la estructura de los distintos tribunales que intervienen en el conocimiento, resolución e interpretación de asuntos de naturaleza laboral, es decir, juzgados del trabajo, cortes de apelaciones y Corte Suprema, apreciado el caso de algunos tribunales en concreto y además tomando como elemento cronológico el año 2010 como época de consolidación y plenitud de aplicación de la reforma laboral procesal, es que diseñé una serie de estadísticas para dar cuenta de la composición o integración a la que estoy aludiendo. Debo advertir además que los antecedentes en vista dicen relación con actas de pleno o documentación disgregada ante la falta de información sistematizada y de ágil consulta en dicho sentido, por lo que pudiera adolecer de falta de exactitud. Vamos entonces con el análisis estructural. En el caso, por ejemplo, del máximo tribunal, particularmente en la Corte Suprema, lo enfoqué en el número de integrantes al año 2010, al año 2015 y al día de hoy, desde la base de datos que ya les compartí. Por ejemplo, al año 2010, de una totalidad de 21 ministros y ministras, solo 5 de estos y estas eran mujeres. Al año 2015 se repite el número de 5 mujeres integrantes del máximo tribunal. Y al año 2021 este número ascendió a 8 mujeres ministras del máximo tribunal. De otra parte, respecto de las Cortes de Apelaciones, información obtenida al día de hoy desde la página web, de un total de 150 ministros y ministras en ejercicios, 66 de ellos y ellas son mujeres, lo que representa el 44% de dicho universo. Revisada luego la composición por corte, solo en una de ellas, la de San Miguel, superan el 50%. Luego está la Corte de Santiago con el 50% y en los demás casos la proporción promedio es de 40% o menos de integración de mujeres en dichos tribunales. Ahora bien, sobre los juzgados del trabajo, el enfoque es parcial
particularmente pude acceder a información relativa al juzgado de la ciudad de Arica, de Antofagasta, al que pertenezco, Copiapó, La Serena, el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, Temuco y Puerto Montt. No obstante ello, como dato global o universo total de miembros del escalafón primario que están desempeñando funciones en materia laboral, la estadística arroja que hay un total de 120 jueces y juezas laborales, 45 de ellos son hombres y 75 mujeres, es decir, estas últimas a esta fecha representan el 62,5%. Lo anterior sin perjuicio de constatar en dicha búsqueda que principalmente en regiones se mantiene la dotación original desde el año 2010 y con un porcentaje de mujeres mayor al 50%, como es el caso de Puerto Montt, Temuco, Antofagasta y Santiago, así como otros tribunales que progresivamente, según el aumento de dotación, alcanzaron un estado de paridad desde el punto de vista de la composición de género, como es el caso de La Serena y Copiapó. Otros, como el de Arica, ha tenido composición 100% de hombres desde su inicio. Pero mi experiencia, desde el punto de vista de integrante del Poder Judicial, no se agota en esta función jurisdiccional, sino que también desde el punto de vista gremial, al ser socia de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas. Dentro de lo orgánico, entonces, y aludiendo a esta circunstancia, dicha institución gremial a la que pertenezco fue creada en el año 1968 y accediendo entonces a la información relativa a los bienios en los que se integraron directorios de socios y socias integrantes del escalafón primario del Poder Judicial, finalmente se llega a la conclusión de que es recién en el año 2018, no obstante su creación data de 1968, que por primera vez asume como presidenta una mujer. En este caso, mi querida María Soledad Piñeiro Fuenzalida, actual ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Con anterioridad a dicha asunción y solo en el contexto de un breve reemplazo asumió la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dora Lucic. De la revisión de sus directorios, los de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, a contar del año 2010 en adelante, la presencia de directoras fue progresivamente aumentando, pasando de un total de 9 directores y directoras en el bienio 2008-2010, solo 2 mujeres, a 3 al año 2014, 4 al año 2016, teniendo en la actualidad 4 directoras de un total de 7. En este contexto, el del enfoque de género, la estructura del Poder Judicial y en particular la organización gremial de la mayoría de los miembros del escalafón primario, resulta ilustrativo señalar que no sino hasta el mes de mayo de 2020 que, a sugerencia de la Comisión de Derechos Humanos y Género, se aprobó por el directorio la modificación para efectos sociales y protocolares de dicha institución a Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas. Luego, en relación con el sistema de nombramientos, cabe señalar que existe un proyecto de ley presentado en el mes de julio del año 2020, que solo en lo que dice relación con la orgánica propuesta desde el punto de vista de la composición de la Comisión Nacional de Nombramientos y del Consejo Consultivo para el Nombramiento de Jueces y Juezas, alude a factores de género, pero que bajo ningún respecto en dicha composición los garantiza, puesto que los vocablos que contiene dicho proyecto dicen relación con estar representados ambos géneros o representación de género en las designaciones. Por último, en esta parte destaca también la participación de la Academia Judicial, que es una corporación de derecho público creada en el año 1994 y que está a cargo de la preparación de los futuros integrantes del Poder Judicial, así como también de su capacitación continua. Esta institución, recién a contar del año 2012 y progresivamente, originalmente desde el punto de vista de análisis de sentencias paradigmáticas en materia de género, comenzó a incluir en su programa entonces discusión o análisis de aspectos jurídicos relativos con la perspectiva de género. Luego, particularmente, se incluyó como contenido a tratar dentro de las unidades de derechos fundamentales recién en el año 2015, dichos tópicos en el programa formación. Respecto al programa de habilitación para optar a cargo de ministros o ministras de corte,
es recién desde el año 2019 que se incorporan estas temáticas y sin perjuicio de que en el contexto del plan en materia de igualdad y no discriminación por razones de género de junio del año 2019, la academia entonces haya concreta y efectivamente asumido el rol de integrar dentro de los contenidos a tratar en el contexto de preparación para ingresar al Poder Judicial como de perfeccionamiento temáticas de género, haciendo también extensivo dicho afán a cuestiones de carácter estructurales tales como paridad desde el punto de vista de géneros seleccionados para dichos programas, paridad para asignar docencias respecto a los contenidos que se impartan, etc. 10 ¿Por minutos. qué? Gracias. Porque esto último, el orgánico, podría incidir en el enfoque de género, y eso es lo que intentaré pasar a responder en virtud de la perspectiva de género y su incidencia en los aspectos orgánicos del Poder Judicial, en particular en materia laboral y su incidencia e importancia de su introducción efectiva en la formación y perfeccionamiento de sus miembros. Tomando de referencia el estudio realizado por Yanira Zúñiga para la Asociación de Magistradas Chilenas sobre el principio de paridad y Poder Judicial y las políticas de igualdad de género y no discriminación adoptadas por la Corte Suprema, si bien se evidencia concentración femenina en ciertas áreas de la función jurisdiccional, también se aprecian mayores dificultades para enfrentar los procesos de promoción de la carrera judicial, en particular para los tribunales superiores, pues advierte aspectos culturales internos que dan cuenta de la tendencia a identificar aspectos como la racionalidad, competencias o neutralidad con lo masculino, asociándose a lo femenino inferencias relacionadas con una falta de autoridad científica, lo que de cara a la identidad de la profesión jurídica y el valor que se le asigna a la neutralidad en la estructura del derecho se convierte en un elemento de influencia material en el desempeño de la función jurisdiccional. Asimismo, en lo que dice relación con la selección y promoción, se aprecian barreras materiales asociadas a las tareas domésticas y funciones de cuidado. Por ejemplo, en un estudio comparativo realizado en Argentina, materializándose aquello en que, respecto del acceso de las mujeres a la magistratura antes de los 40 años, se presenta 4 veces más concreto dicho acceso en el caso de hombres que en el de mujeres. Hay por sobre estos elementos estructurales aspectos que justifiquen una mayor presencia de mujeres en distintos niveles. La respuesta es afirmativa, pues ello se relaciona con la legitimidad del sistema democrático y con la idea de representatividad, es decir, la mayor legitimidad que tendrán los fallos judiciales si quienes los emiten aportan distintas perspectivas a los procesos de deliberación judicial, a propósito, por ejemplo, de que las mujeres podrían aportar una mirada diferente derivada de una socialización distinta. Desde ahí, las capacitaciones en perspectiva de género siguen siendo una estrategia para contrarrestar la presencia de estereotipos en el marco de la interpretación judicial. Lo anterior conlleva que, supuesto que se supera la brecha estructural compositiva, de igual forma la incidencia de la perspectiva de género encontrará como seno fecundo en cuanto a su incorporación en la interpretación jurídica y razonamiento probatorio en el despliegue de políticas internas que aseguren la capacitación y formación en género de sus miembros, pues la adquisición de conocimientos de género puede facilitar la sensibilización de las distintas personas que integran la judicatura respecto de la desigualdad de género, facilitando y erradicando estereotipos de género, reduciendo fenómenos de acoso y mejorando las respuestas institucionales frente a estos. Se repara en esta parte la importancia de no centrar en discursos jurídicos centrados en leyes específicas dichas capacitaciones, debiendo ampliarse presupuestos sociales y políticos de género. En cuanto a la laboral y la tarea interpretativa, argumentativa y de motivación de las decisiones judiciales, la perspectiva de género, siguiendo su villana, conllevará el posicionamiento exigido al juez o jueza para la implementación de técnicas jurídicas que faciliten la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el uso y disfrute de los derechos y libertad. En nuestro país, y a partir del informe en Derecho de José Luis Ugarte respecto al acoso sexual y sexista en el trabajo, se tiene que, si bien ha adherido una gran parte el Estado chileno a la normativa internacional que lo obliga a actuar con debida diligencia en la adopción de medidas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer, y de estar expresamente consagrado en el artículo 19, numeral 17
16, inciso 3 de la Constitución Política de la República, en orden a respetar y promocionar la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el espacio laboral. En lo que respecta a la labor argumentativa jurídica laboral, no se advierte una fuerte presencia de enfoques con perspectiva de género. En este terreno, el laboral, la perspectiva de género sería la manifestación de un sistema legal sensible con la igualdad y el compromiso con el principio constitucional de no discriminación en el trabajo, que podría tener significativa relevancia en la aplicación del derecho, por ejemplo, en los casos del acoso sexual en el trabajo. Tal incidencia debiera reflejarse tanto en la dimensión interpretativa como en la calificación jurídica, siendo particularmente relevante en la aplicación de medidas reparatorias concretas. Ahora bien, sobre la valoración de la prueba, en su evaluación y encuadre, por ejemplo, desde el punto de vista de la conducta de las víctimas en relación al elemento falta de consentimiento o deseo, se debe leer a la situación de la mujer como una debilidad estructural en los lugares de trabajo. Desde ahí, el concepto jurídico amplio que se dé a normas reguladoras de figuras como el acoso sexual o aquellas que digan relación con la afectación de derechos y garantías de trabajadores y trabajadoras en el contexto de relaciones laborales o de trabajo, no solo derivarán las fuentes jurídicas vigentes en el caso chileno, sino de las reglas de interpretación de las normas sobre derechos humanos que exigen al juez y jueza una lectura y formulación amplia de las mismas y de las figuras legales que median jurídicamente su protección a través, por ejemplo, de la concretización al caso del principio pro persona como criterio interpretativo. Luego, en lo tocante a la actividad probatoria, su valoración y razonamiento, siguiendo a Marcela Araya Novoa en su publicación Valoración Racional de la Prueba en los delitos de violencia patriarcal, encausado a la laboral, destacan en ese texto sus relaciones sobre el impacto de juzgar con perspectiva de género como herramienta metodológica, considerando el derecho como construcción social realizada fundamentalmente por hombres, que está inevitablemente teñida de sesgos heteroparentales, aun cuando pretenda vocación de neutralidad. Así, una de las aspiraciones de la perspectiva de género es echar tierra a esa aparente neutralidad y servir de herramienta para comprender que la realidad no se puede analizar en forma neutra, sin que ello, esa situación de desigualdad, derive en perpetuar y consolidar la discriminación contra la mujer. Esos sesgos están presentes tanto al interpretar las normas como al valorar la prueba, inclusas las etapas de investigación o recopilación de antecedentes probatorios. La valoración de la prueba, concebida entonces como una actividad racional en la que desde la libertad probatoria la prueba es libre al no estar amarrada a sus normas jurídicas que predeterminen el resultado de esa valoración, tendrá desde la perspectiva de género la necesidad de distinguir las generalizaciones empíricas de meros prejuicios, arquetipos y preconcepciones sobre el rol de la mujer en la sociedad para erradicarlos del proceso inferencial. Lo mismo puede predicarse de las máximas de la experiencia y las construcciones culturales arraigadas en el colectivo social, fuertemente influenciado por el patriarcado, lo que supone desde ahí tampoco puede servir de sustento a una inferencia racional justificable. Lo anterior en materia laboral es de significativa trascendencia a propósito del poder de dirección laboral propio de la relación de trabajo y la subordinación clásica como un arbitrio instrumental que se vale de mandos y subordinados para dar funcionalidad al poder organizativo para mantener la disciplina empresarial. Yuxtapuesto a él y en dinámica interrelación, el poder de género como expresión cultural de la visión subordinada de la mujer respecto del hombre en todos los ámbitos, que se manifiesta en ambos escenarios de comunicación y que, lógicamente, cabe inferirse ha debido reproducirse las relaciones interpersonales propias de la cultura de la institución en la que unos reproducen estereotipos degradantes, concepciones y formas de relacionamiento que se manifiestan con violencia y tratos discriminatorios normalizados. Por citar en esta parte el conocido fallo del juez Álvaro Flores Monarca de la causa RIT T-309 del año 2018. Fortalece lo que se viene diciendo, el que con la actual regulación legal y constitucional se puede advertir cómo progresivamente los alcances de conductas lesivas de derecho en el caso de las mujeres dentro de las relaciones de trabajo se han amplificado, aspectos relacionados ya no solo con su autonomía física, sino también a su libertad de expresión,
religión, entre otros, siendo en ese sentido paradigmático el que, si bien hay figuras laborales per se asociadas a la mujer como potencial sujeto pasivo desde la integridad física y psíquica o mental, progresivamente se hayan promovido asuntos que, desde la garantía de no ser discriminadas, centran el foco lesivo en la participación de trabajadoras en movimientos feministas, dentro de contextos en los que la conducta esperada difiere de tal manifestación de su libertad de adherir a movimientos o posturas filosófico-políticas relacionadas con el género. Pienso acá en la sentencia dictada por el colega Jordan Campillán en el caso de la docente de la Facultad de Teología de la Universidad Católica del Norte en causa writ de este tribunal 368-2019. Lo que importa una aproximación interpretativa que, al estar enraizada en clave de derechos humanos y vinculada con la progresiva expansión de la mujer en las relaciones de trabajo, desde su titularidad de derechos fundamentales, debe asumirse ampliamente. Por último, estoy terminando, señor coordinador, con relación a la normativa internacional o constitucional vigente y las alternativas que surgen en orden a su concreción y efectiva regulación y tutela a propósito de los días que corren y del proceso constituyente, desde el punto de vista orgánico, ante la posibilidad de modificación legal del sistema de nombramiento de miembros del Poder Judicial, debiera atenderse al establecimiento de criterios de paridad de género, así como también de integración de los tribunales que en distintas sedes conozcan de asuntos laborales, sin perjuicio de la especialidad respecto de la materia, lo cual ya tiene ya relativo consenso. Siendo ejemplares lo declarado en este sentido el Estatuto de Roma o las constituciones de Francia y de Ecuador, sin perjuicio del aumento de certeza, transparencia y disminución de la discrecionalidad de la mano con otros bienes jurídicos como la independencia judicial, asegurando y garantizando la participación paritaria de magistrados y magistradas. Se debe además instar por el establecimiento efectivo de políticas de capacitación y formación en género, incluyendo las distintas recomendaciones al efecto desde el punto de vista de, por ejemplo, el uso del lenguaje, información estadística disgregada por género. Desde el punto de vista del reconocimiento explícito de la igualdad de género en el capítulo de derechos fundamentales y garantías y la postura de los distintos intérpretes, el efecto expansivo que ello traería consigo importará eventualmente la reformulación interpretativa, argumentativa y valorativa de instituciones ya no asociadas a la mujer trabajadora y su cuerpo, sino a su presencia como componente mayoritario en espacios de trabajo, inicialmente concebidos desde la subordinación y diseño de estructuras de mando, control, vigilancia y sanción que recogen elementos no neutrales en cuanto a su origen histórico y cultural. Es tarea de todos y todas, estudiantes, profesores, litigantes, autores, juezas y jueces, el integrar dicho enfoque en aras de aportar al enriquecimiento de la cultura jurídica laboral desde todas las veredas. Muchas gracias y lamento el exceso de tiempo. Estuvimos bien con el tiempo, doña Elena Pérez Castro, quien agradecemos su exposición. Acabamos de escuchar en esta primera exposición, en esta mesa del día de hoy, titulada Género, Trabajo y Constitución, en este ciclo denominado Reflexiones para la Nueva Constitución, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso. A continuación vamos a escuchar a la profesora Dagmar Salazar Mesa. La profesora Dagmar Salazar Mesa es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ella es máster en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca, España. También tiene un máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Tiene un magíster en Derecho también en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es profesora de Género y Derecho de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y también es profesora de Derecho Individual del Trabajo de esta casa de estudio de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Y también es abogada, litigante de la Oficina de Defensa Laboral de la ciudad de Valparaíso. Así que, dicho esto, dejo con la palabra a la profesora Dagmar Salazar, haciendo la advertencia a quienes nos escuchan por el canal de YouTube, que a través del chat de dicha plataforma pueden dejar sus preguntas o comentarios, tanto para la profesora que va a exponer en este momento, doña Dagmar Salazar Mesa, como también respecto de la exposición que ha realizado doña Elena Pérez Castro.
Se hace mención también a la profesora Dagmar Salazar que los 10 minutos será la referencia del tiempo para orden con los tiempos de la actividad. Profesora Dagmar, tiene la palabra. Gracias, Gonzalo, muchas gracias. Agradezco a todos la invitación, empezando por el señor decano, don Alberto Balbontín, al señor director de la Escuela de Derecho, don Claudio Oliva, a la secretaria académica, doña Claudia Cosani, a la secretaria de la facultad, doña Inés Robles, a la directora del sistema de bibliotecas, doña Patricia Rey, y a mi jefa de departamento, doña Daniela Marci, que me va a tener que perdonar, pero no me acuerdo del nombre de su nuevo cargo, y bueno, y a mi compañera de panel, doña Elena Pérez Castro. Bueno, yo voy a compartir con ustedes un pequeño power, no es extenso. Listo. Bueno, yo voy a exponerles sobre, obviamente dentro del contexto de esta mesa, que es Derecho, Trabajo y Constitución, y Mujer, obviamente, el tema sobre la Constitución, las políticas públicas e igualdad de género en el mercado laboral. Mi exposición la voy a dividir en distintas etapas. En primer lugar, voy a explicar la problemática que se le plantea a la mujer al momento de incorporarse y desarrollarse en el marco del mercado del trabajo. Posteriormente, estableceré una pregunta de carácter jurídico relacionada con la Constitución. Trataré de responderla, expondré cómo se ha contestado en las políticas públicas en Chile en el ámbito del trabajo y posteriormente daré un ejemplo de algunas políticas públicas en ese sentido que se están dando actualmente en Chile. Bueno, el mercado del trabajo por siglos ha sido un ámbito claramente dominado por los hombres. Ello es consecuencia de la configuración de carácter patriarcal de nuestra sociedad, lo cual no es nuevo. Pero esta configuración tiene su origen en el ámbito doméstico, en la cual donde hay una fuerte asignación de roles de géneros. Por una parte, existe un hombre proveedor que sale al ámbito público y una mujer que permanece en el ámbito doméstico desarrollando las labores de reproducción y cuidado. No obstante esta situación, paulatinamente, ello ha cambiado y la mujer poco a poco se ha ido incorporando al mercado del trabajo. No obstante, la mujer aún en diversas áreas continúa siendo una forastera en una tierra de hombres que es el mercado del trabajo. La desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado del trabajo responde principalmente al hecho que esta división sexual, esta asignación de roles que se da en el ámbito doméstico, tiende a replicarse en el ámbito público, lo que técnicamente se conoce como la división sexual del trabajo, es decir, se asignan labores, trabajos en razón del sexo. Esta división sexual del trabajo se manifiesta de diferentes maneras, como una segregación laboral horizontal y una segregación laboral vertical. Cuando hablamos de la horizontal, nos referimos a que el mercado del trabajo mismo se encuentra dividido por sexos, es decir, podemos reconocer áreas productivas intensamente feminizadas y otras intensamente masculinizadas, existiendo respecto de estas últimas barreras culturales que dificultan la incorporación de la mujer a esas áreas, lo que las perjudica no solo en cuanto a la oferta que se les plantea, sino que también económicamente, porque generalmente estas áreas son mejor remuneradas. Por otra parte, la segregación vertical constituye una limitación de la mujer para acceder a ciertos cargos jerárquicos o de poder, limitación obviamente políticamente incorrecta, por ello es invisible y por ello su coloquial denominación como techo de cristal. Otro factor no menos importante es la doble jornada, lo que en definitiva es la exigencia a las mujeres de ser supermujeres. Por una parte, se debe cumplir con el trabajo fuera del hogar y también
con aquellas labores que culturalmente de las cuales se nos ha hecho responsable. Por ejemplo, el cuidado de personas dependientes y las labores de cuidado también del hogar, lo que claramente afecta la trayectoria laboral, limita el desarrollo profesional, tanto en las posibilidades y en las oportunidades de capacitación, y también, por qué no decirlo, en la eventual posibilidad de participar a nivel gremial y sindical. Dicho esto, si diéramos una rápida mirada al íter contractual laboral que se presenta a una mujer, nos encontramos que la mujer se ve enfrentada a una serie de barreras. Desde la etapa precontactual, es decir, se ve impedida o se ve limitada en su ingreso, ya que puede enfrentar serios problemas para salir del espacio doméstico, tanto del tipo de oferta laboral que se le plantea, también limitada generalmente a áreas productivas feminizadas y además por una potencial discriminación a causa de su maternidad. Una vez que la mujer se encuentra dentro de la relación laboral, se enfrenta, por ejemplo, a la brecha salarial debido a la desigualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Además, se ve limitada en el desarrollo de su carrera profesional por el ya visto fenómeno del techo de cristal. También se ve expuesta a una sobreexigencia por el fenómeno de la doble jornada, también por la discriminación por maternidad, por situaciones de violencia laboral, acoso sexual, acoso de género y por último, una vez concluida su vida laboral activa, vemos cómo todo eso, estos factores, inciden en sus bajas pensiones. Bueno, teniendo en vista esta problemática, surge varios caminos de solución. Por ejemplo, podemos enfrentar, por una parte, estas problemáticas a través del reforzamiento de los derechos colectivos y de la actividad sindical, que en definitiva es una de las herramientas más eficientes. Por otra parte, sin embargo, podemos tratar de dar solución a estos problemas a través del reforzamiento del carácter tutelar del derecho individual del trabajo. Pero esta exposición se centrará en un tercer actor que forma parte de las relaciones laborales, el Estado. Y es por esto que, dado el actual proceso constituyente, podríamos plantearnos la siguiente interrogante. ¿Es factible que el Estado asuma un rol más activo en vista de facilitar y promover de manera efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito del trabajo? Esto mediante la incorporación en el accionar de sus órganos públicos de la obligación de alcanzar una igualdad real. Y digo una igualdad real, no una igualdad formal o una mera declaración de principios. El establecimiento de este tipo de obligación para los órganos públicos no es neutra, ya que en definitiva se debe considerar la importancia que tienen las políticas públicas. Al respecto, debemos tener presente que las políticas públicas, de acuerdo a las profesoras Virginia Guzmán y Rebeca Salazar, consisten en el resultado de un conjunto de procesos mediante los cuales las demandas sociales se transforman en opciones políticas y en temas de decisión de las autoridades públicas, lo que en definitiva está garantizando la democratización del Estado y evita así también la desconexión ciudadana con el Estado, que en el caso de nuestro país actualmente ha sido una de las grandes falencias, la desconexión ciudadana-Estado. Si bien en Chile los órganos públicos comenzaron hace un par de décadas, más o menos en los años 50, a poner su atención en la figura de la mujer, en sus inicios esta mirada tenía un carácter exclusivamente asistencial y enfocado en el ámbito reproductivo de la mujer. En los años 60, 70 se pone el foco en el rezago social que tiene la mujer y se revisan las relaciones al interior del hogar.
Pero a medida que vamos avanzando, la atención se tiende a poner en el tema del empoderamiento económico y paulatinamente se agrega y se incorpora en la implementación de las políticas públicas la llamada transversalización del género, que en definitiva consiste en que las políticas públicas deben poner atención en el efecto diferenciado que ellas mismas provocan en los hombres y las mujeres. Esta incorporación del género, si bien responde a iniciativas estatales, ya que claramente desde el retorno a la democracia podemos identificar gobiernos que eran más sensibles al género, ello principalmente responde a una serie de compromisos internacionales que ha adquirido Chile, especialmente con, por ejemplo, la plataforma de Beijing del año 1995, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer ratificada el año 89 y además la búsqueda del logro de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Unido a ello, indudablemente, a los compromisos internacionales que ha asumido Chile con la ratificación de los convenios de la OIT, el número 100 referido a la igualdad a la no discriminación en el empleo, la Convención 111 sobre la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, la Convención 156 sobre trabajadores con empleos sobre trabajadores con responsabilidades familiares. Por ello, vemos que el motor de cambio en esta mirada que tienen las políticas públicas hacia la mujer, incorporando el género, no está determinada por la Constitución. Por tanto, las políticas, quedan expuestas a los vaivenes políticos y al gobierno de turno. Pero no podemos, obviamente, continuar esta exposición sin reconocer los avances que han tenido la agenda pública de género en Chile, principalmente por la institucionalización del género a través de la creación del CERNAM y del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y también con la preparación y con la elaboración de los planes nacionales de igualdad. Sin embargo, si vemos precisamente el ámbito del trabajo, estas políticas, si bien han incorporado paulatinamente el género, vemos que el rol que ha asumido el Estado es bastante limitado. ¿Por qué? Porque el enfoque de las políticas públicas en el ámbito de trabajo, en primer lugar, se encuentra centrado en el reforzamiento del esfuerzo individual de la mujer trabajadora. Por ejemplo, en distintos programas, el programa 4x7, que está enfocado en otorgar cuidado a los niños y niñas de mujeres que trabajan en su horario de trabajo. El programa Jefas de Hogar, que otorga una serie de herramientas a las mujeres que están trabajando. El Mujer Emprende, que en este caso busca apoyar a mujeres que son trabajadoras independientes en el desarrollo de su trabajo. Otro enfoque que han tenido estas políticas está centrado en el incentivo y sensibilización de la parte específicamente empleadora, ya no la mujer. Entiéndase este enfoque referido tanto a la empresa privada como a las instituciones públicas. 10 minutos. Ya. Por ejemplo, ello a través del programa de buenas prácticas laborales de equidad de género a través de la norma chilena número 3262 del año 2012, que es una forma de implementar una perspectiva del género al interior de estas organizaciones y con el beneficio de obtener un sello que se denomina el sello Iguala. Además, en otro ámbito tenemos las normas de carácter general, la 385 y la 386, sobre gobiernos corporativos. En este caso, estas normas, en resumidas cuentas, lo que piden es que las sociedades anónimas abiertas informen a la Comisión de Mercados Financieros sobre la integración de sus directorios, solamente es informar, sobre la integración de sus directorios y sobre la eventual brecha de género que puede existir entre sus propios directorios.
Es así como vemos que la intervención del Estado en miras al logro de la equidad de género en el ámbito del trabajo, si bien incorpora esta transversalización, tiene dos enfoques bastante limitados, en la mujer y en el empleador. Pero básicamente en este segundo punto un enfoque de carácter voluntario. Por ello vuelvo a presentar y vuelvo a reiterar la pregunta: ¿cómo dar un paso atrás en el rol activo del Estado? ¿Cómo obligar a los órganos públicos a implementar normas, implementar políticas que tengan un objetivo y un logro efectivo en la igualdad entre hombres y mujeres? Uno de los puntos, uno de los pasos, una de las respuestas sería a través del establecimiento de cuotas y acciones positivas. De acuerdo a la profesora María de los Ángeles Barrere, las acciones positivas son aquellas ventajas o preferencias que se establecen a través, en favor, en este caso, del grupo más desfavorecido, que seríamos las mujeres. En cambio, las cuotas son la reserva de un número o un porcentaje de cargos en favor, en este caso, y replicando la misma frase que utiliza el Tribunal Constitucional, de un grupo históricamente minusvalorado como es el de las mujeres. Esta frase la utiliza cuando resuelve sobre la constitucionalidad de las cuotas parlamentarias del año 2017. Chile efectivamente ha empezado a incorporar la cuota, la podemos ver en el ámbito público, en las cuotas parlamentarias y en la integración paritaria de las candidaturas y de la integración de la Asamblea Constituyente. Pero tratándose en el ámbito del trabajo, voy a partir por la última cuota de género que se ha incorporado, que fue la semana pasada, con la dictación de la ley 21.356, que establece la representación del género en los directorios de las empresas públicas y de las sociedades del Estado. Esta ley establece una cuota de género en la integración de los directorios, estableciendo que ellos no pueden integrarse por personas de un mismo género más allá de un 60%. Es decir, es una cuota que en la técnica de las cuotas de género se denomina una presencia equilibrada. No estamos ante la paridad, estamos entre una presencia equilibrada, 60-40, que es la misma cuota que tiene el mismo porcentaje de la cuota parlamentaria. Sin embargo, al revisar esta ley, no se establece una consecuencia ante el no cumplimiento de esta cuota. Por lo tanto, ella no carece de este elemento vinculante y obligatorio. También tenemos la cuota, que ha sido una de las más publicitadas en el ámbito laboral, que es la cuota establecida por la Ley 20.940 en el año 2017, respecto a la cuota en el ámbito del derecho colectivo, tanto en la integración de los sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales sindicales, y en la integración de las mesas de negociación colectiva. Como vemos, ambas cuotas, la reciente, la de los cargos directivos, y las cuotas en el ámbito colectivo, se encuentran vinculadas al ejercicio del poder y la toma de decisiones. Por lo mismo, pueden ser ámbitos más refractarios a su implementación, y ella, en definitiva, explicaría el carácter no vinculante tanto de los directorios como las de las cuotas en el ámbito colectivo. No obstante, que la efectividad de una cuota viene dada por el carácter obligatorio de la misma. Como vemos, paulatinamente las políticas públicas han incorporado las cuotas, pero con un carácter no vinculante en el ámbito del trabajo, pero se plantea la pregunta: ¿y las acciones positivas? He ahí el camino por donde pueden caminar las políticas públicas en esta mirada de alcanzar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. ¿Y dónde incorporaríamos estas cuotas? En el ámbito de la contratación. Quizás va a ser el ámbito en el cual más va a costar incorporar una acción positiva, ya que vamos a tener que establecer
ventajas o compensar ciertas desventajas que podamos notar en las carreras profesionales de los eventuales candidatos a un cargo. Bueno, con esto pongo término a mi exposición. Profesora Dagmar, le pediría si puede dejar de compartir. Perfecto. Bien, agradecemos también las palabras de la profesora Dagmar Salazar Mesa. Y tenemos algunos comentarios y algunas consultas. Parece que... Se congeló el moderador, parece. Sí. Wow. Para efectos de, disculpen que tome la palabra, pero con la finalidad de no quitarle la dinámica a esta actividad, Elena, no sé si te parece que nos autointerroguemos sobre algún tema que nos parezca más interesante de nuestra exposición o en unos breves minutos para ya. Gracias. Voy a ver dónde quedé. Estaba mencionando las preguntas que se realizaron. La primera era para respecto de la exposición de doña Elena, quien se indican algunas felicitaciones en el chat del canal de YouTube, así que las transmito formalmente por esta vía. Y la primera cuestión es si puede señalar cuáles son los RIT que usted citó, que parece que son casos bien interesantes, y sobre lo mismo incluso también hay algunas consultas si pudiese a lo mejor referenciar sobre muy someramente el contenido de aquellos casos. Sí, cómo no, la verdad es que son sentencias, sobre todo la de Álvaro Flores, que es la que le confirmo de inmediato a quien consulta, que es la RIT del segundo juzgado de letras de trabajo de Antofagasta, T309 del año 2018, es una sentencia a mi juicio paradigmática. De hecho me tocó ver a Daniela en algún momento también comentarla, hubo una amplificación, ¿no?, de los comentarios que mereció ese fallo, principal, y desde varios puntos de vista, en lo que a mí enfoque respecta, porque en primer lugar, para efectos de ir configurando la discriminación por género, ya no solo el acoso sexual, integra por primera vez de forma palmaria, que es un recurso argumentativo que se echa mucho en falta en la cultura jurídica chilena y laboral, integra todas las normas internacionales, en su mayoría que acaba de señalar Dagmar. Por lo tanto, las hace suyas desde el punto de vista de los criterios desde los cuales debe abordarse la calificación jurídica, e incluso me atrevería a decir en el caso de Álvaro el razonamiento probatorio, para llegar a determinar que había conductas de acoso sexual, pero además discriminatorias por motivo de género, particularmente porque la denunciante, dentro de su opción sexual, era lesbiana. Bien, entonces hay una pluriofensividad bastante potente en términos de sus distintas garantías fundamentales. Entiendo que el fallo de Álvaro después quedó firme, y además de este aspecto argumentativo desde lo jurídico, las fuentes del derecho laboral que integra, que insisto es inusual, luego también desde el punto de vista probatorio, a mi juicio introdujo elementos bien interesantes en lo tocante a la valoración de la prueba, que fue uno de los primeros casos en los que a mí me tocó leer que se valorara el silencio de forma positiva. Y es a propósito de unas transcripciones de chat que se producen dentro de este grupo de trabajo, en los cuales estaba la demandante, y que en el fondo eran indicios o antecedentes que daban cuenta de estos actos hostiles hacia su opción sexual y hostiles hacia su condición de mujer, en las que, a propósito de que mediante despliegue de humor negro con discriminación de género solapado, ¿no es cierto?, que es como la categoría laboral por antonomasia en algunos estamentos y en algunas profesiones, el que la trabajadora o víctima de esas acciones no respondiera
adquiere una relevancia importante desde el punto de vista de la valoración de la prueba en contexto por parte del juez, y a mí eso me llamó poderosamente la atención, la inacción con un efecto positivo concreto, desde el punto de vista de acciones que eran positivas, ¿no? En la lógica de la disgregación de los elementos copulativos del acoso sexual en este caso. Esa es la de Álvaro Flores, segundo juzgado de letras del trabajo de Trabajo Santiago, y luego la segunda que cité es la de un colega que pertenecía a este tribunal, ahora está en la Judicatura Civil, y que es la causa del juzgado de letras del trabajo de Antofagasta, RIT 168 del año 2019, que también tiene elementos muy, muy importantes. Creo que en algún momento incluso la comentamos informalmente con Daniela, en orden a que primero el elemento contextual, el tratarse de una facultad de teología, en el que una profesora de teología comenzara a adherir progresivamente a los movimientos feministas organizados dentro de la universidad, a participar activamente en declaraciones, causó desde esa protocultura todo un escozor, ¿no es cierto? Porque no es un seno académico ni cultural desde el cual pudiera haber este tipo de voces, ¿no es cierto? Por lo tanto, si bien se termina razonando por el juez que lo que hubo fueron conductas discriminatorias, el giro que da Jordan ya no es enfocado directamente al género por su condición de mujer, sino que por las circunstancias de haber adscrito o adherido a una filosofía política relacionada con el feminismo o las materias de género. Y ese enfoque también a mí me gustó bastante, y por eso es que lo sacaba a colación, porque finalmente el derrotero del análisis del género desde el punto de vista laboral deja de estar centrado en las figuras típicas del acoso laboral, acoso sexual, mujer potencialmente sujeto activo, y rompe la barrera de la integridad física y psicológica y la garantía de no discriminación, y según socialmente en Chile hemos ido ganando espacios, las mujeres, las garantías que potencialmente se van viendo afectadas se amplifican, pues como por ejemplo la ideología, la adscripción a movimientos sociales, etc. Y por ahí entonces era que yo hacía el llamado a que, argumentativamente hablando, tanto para quienes proponen teorías del caso en demanda o contestaciones, como para quien luego le toca resolver la posición del intérprete en cuanto a derechos fundamentales, tiene que desapegarse de estos criterios, digamos, exegéticos, lingüísticos, etcétera, porque hay cuestiones culturales sobre la característica de las relaciones laborales que subyacen, además de estos factores discriminatorios por género. Gracias, profesora Elena Pérez. Tengo otras consultas. Esta consulta, entiendo que es para la profesora Dagmar, señala qué políticas públicas cree que se deberían incorporar para alcanzar la igualdad sustancial. Así reproduzco textualmente la pregunta. ¿Está sin audio, profesora Dagmar? Ya, gracias, Gonzalo. Justamente esa es una de las preguntas que yo me planteo en la exposición. La necesidad de que avancen las políticas públicas y cómo es el avance. En mi criterio, es a través del fortalecimiento tanto de las cuotas de género como de las acciones positivas. Es la única manera que yo veo de intervención intensa de parte del Estado para acelerar el cambio y lograr la igualdad, porque de la forma valorable en la cual la está haciendo, porque yo digo, son instancias, es valorable lo que se ha hecho en Chile en materia de género. En el ámbito laboral simplemente han sido incentivos, han sido medidas de carácter voluntario, y ha llegado quizás el momento que se enfrente que para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en este ámbito, como yo digo, metamos la mano hasta el fondo y veamos cómo modificar la situación. Una cuota de género no es efectiva si no es obligatoria. Y en eso estamos pecando nosotros cada vez que establecemos una cuota de género. Una cuota de género debe tener carácter temporal. ¿Por qué? Porque si establecemos temporalidad, establecemos también mecanismos de evaluación de la efectividad de la cuota.
En Chile, por ejemplo, la cuota parlamentaria es una cuota temporal, dura hasta el 2023, pero nadie se ha planteado cómo vamos a evaluar si efectivamente, o los mecanismos para determinar si esa cuota ha sido efectiva y ha mejorado la participación política de la mujer. Lo mismo las cuotas sindicales. No existe un tiempo y por lo tanto no existe un sistema de evaluación fuerte que podría ser la decisión de si continúan o no continúan, o si es necesario, a través de esta evaluación, concluir que deben ser modificadas. La técnica legislativa para establecerlas no es la óptima, no son vinculantes. Y en el caso de la recién dictada, tampoco. Y las acciones positivas ya se abre un camino desconocido y que lo más probable que va a ser una situación bastante rechazada tanto por las instituciones públicas como por por la empresa privada. Pero se avanza hacia ese camino y no es que Chile esté inventando algo. Ya en otros países esto ya es una realidad. Gracias, profesora Dagmar. Tenemos otra pregunta para usted, así que la dejo con la palabra. La consulta dice lo siguiente. Consulta para Dagmar. Respecto a las cuotas por contratación, ¿debería considerar una especie de distinción según ámbito económico? Hay rubros con alta participación de mujeres ligados al cuidado. Ya. En el caso de cuotas, y en este caso más, cuotas o acciones positivas podrían ser preferencias que se establecieran por ejemplo, en el concurso o para llenar un cargo. Obviamente sería más conveniente establecer la cuota en aquellos ámbitos productivos altamente masculinizados, porque de alguna manera lograríamos que existiera un equilibrio nunca voy a decir paridad, pero por lo menos un equilibrio entre los hombres y las mujeres que participan en ese ámbito. Muchas veces se siente, y me tomo un poquito del tema, en el ámbito de la contratación, muchas veces se resiente y se estima que al establecer cupos o preferencias en favor de las mujeres, en definitiva, se trastoca un poco la meritocracia o, en definitiva, las capacidades y se desconocen las capacidades y competencias que a veces puedan tener los hombres. Sin embargo, debemos tener presente que estas competencias y estas capacidades normalmente son adquiridas por los hombres. ¿Y cómo se adquieren? A través del estudio. ¿Y cómo se adquiere el estudio? Robándole tiempo a la familia. Y quienes pueden hacerlo son los hombres, las mujeres no pueden hacerlo. Por lo tanto, en muchos departamentos de recursos humanos no solamente se centra la evaluación de los candidatos en la capacidad y en las capacitaciones, sino en la potencialidad que podría tener un sujeto, que es en definitiva lo que podría tener una mujer. Potencialidad, por ejemplo, para desempeñarse en un cargo o asertividad para dirigir. Y por lo tanto es necesario equilibrar la balanza tomando en consideración también esos elementos. Muchas gracias, profesora Dagmar Salazar. No hay más preguntas en el chat de la plataforma YouTube. Sí hay felicitaciones para ambas expositoras, para la profesora Elena Pérez y la profesora Dagmar Salazar, así que me corresponde también transmitir esas felicitaciones. También hay felicitaciones para la organización de esta actividad, las cuales también aprovecho la oportunidad de transmitir. Y no viendo más preguntas, no nos queda más que cerrar esta primera mesa del día de hoy, de esta jornada, denominada Género, Trabajo y Constitución. Agradecer a todas y todos los que presenciaron esta primera actividad que, como indicamos al inicio, se inserta dentro del ciclo denominado Reflexiones para la Nueva Constitución, organizada por la Facultad y por la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Esta primera mesa fue organizada por el Departamento de Derecho del Trabajo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Y no me queda más que también agradecer a las expositoras por las brillantes exposiciones que realizaron, agradecer también a los académicos, a las autoridades y todos los presentes en sus cargos y dignidades, quienes nos acompañaron en este inicio de este ciclo,
Así que despedirme también de todas y todas quienes nos escuchan por esta transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Universidad de Valparaíso.